Buenas noches, mi nombre es Johan Higuera. Voy a hablar de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, pues partiendo de una explicación de lo que es sistemas sociales. Vamos a dar definición del límite en cuanto lo económico, en cuanto lo político, educativo, etcétera. Y por último, vamos a tratar de la doble contingencia, que es, digamos, la aplicación de la teoría de los sistemas sociales en el ámbito, pues, de las relaciones administrativas, estatales, si se puede decir. Bueno, por un lado, pues Niklas Luhmann es un sociólogo de origen alemán eh, que nace en 1927 y pues muere en 1998. Él deja un legado muy importante para el estudio de la sociología. Y pues él toma a otros autores, como lo es Tal Cole Parson, donde vamos a ver en el tema de doble contingencia de qué manera pues influyó y de qué manera pues él, digamos lo critica entre comillas. Eh, Adicionalmente pues da un giro o da otra forma de estudiar la sociología a través precisamente de esta teoría de los sistemas. Es una teoría muy ambiciosa, es una teoría que desde el punto de vista teórico es muy puntual con respecto a cómo se debe estudiar todas las congruencias o todas las funciones que ocurren en lo social. Entonces, para ir a ello, Niklas Luhmann dice que pues en las ciencias en general y para la teoría general de los sistemas existen diferentes tipos de sistemas, tales como las máquinas, los organismos, los sistemas sociales y los sistemas psíquicos. Se considera que los sistemas sociales son más complejos, dadas las interacciones, las organizaciones y las sociedades. Eh, digamos, hay que partir desde el hecho de que existen sistemas, no inician, no hay un inicio de ellas, no nacen, simplemente están allí. Y la teoría de los sistemas no es un mero método de análisis de la realidad, sino que se refiere más bien al mundo real. La teoría de sistemas es un objeto real entre muchos objetos en el mundo de los objetos reales, pues, de alguna manera. Eh, Se obliga a sí misma a tratarse como uno de sus objetos y se puede comparar con cualquiera de ellos. El sistema se caracteriza de tal manera que si se suprimieran podrían cuestionar el carácter de objeto de dicho sistema. Hay sistemas, indica, que hay objetos de investigación con tales características que justifican el empleo del concepto sistema. Eh, a través de la historia, en la sociología sobre todo, había una discusión teórica entre el todo y las partes, inicialmente con René Descartes. Sin embargo, acá en la teoría de los sistemas, esta comparación entre el todo y las partes se va a sustituir por la diferencia entre sistema y entorno. Entonces, como lo veíamos en la parte inicial, hay unos sistemas tales como las máquinas, como los organismos, los cuales pueden ser definidos como sistemas cerrados, y pues los sistemas sociales y los sistemas psíquicos pueden hablarse que son sistemas abiertos. Sin embargo, en algún momento vamos a mostrar de qué manera los sistemas sociales pueden ser tanto abiertos como cerrados, o cómo más bien se pueden cerrar de acuerdo pues a los límites que generan internamente. Bueno, los sistemas cerrados son aquellos que tienen su límite con el entorno, o más bien donde el entorno no tiene ningún significado o que lo tiene solo a través de canales específicos. Eh, la teoría de los sistemas se va a ocupar, por lo tanto, de los sistemas abiertos, precisamente por la interacción o porque tienen que ver con el entorno. De hecho,
Los sistemas sociales no existen sin el entorno. Entonces, retomando nuevamente la diferencia que hay entre el todo y sus partes, se va a retomar acá, pero como la diferenciación entre sistema. Es decir, el sistema total se utiliza a sí mismo como entorno de la formación de otros subsistemas internos, y de esta manera un sistema diferenciado ya no consta propiamente un número determinado de partes, sino más bien de una mayor o menor cantidad de diferencias operativamente utilizables entre sistema y entorno. Por otro lado, la diferenciación entre sistema y entorno ofrece mejores posibilidades de análisis y sobre todo una comprensión más exacta de homogeneidad. Esto no se lograba con el estudio de las partes frente al todo, digamos, no eran homogéneas, no se podía distinguir una homogeneidad. Acá en la teoría de los sistemas sí, digamos, las partes, que vienen siendo pues, los sistemas, eh, sí tienen homogeneidad. Bueno, los sistemas están estructuralmente orientados en torno al entorno y sin el entorno no podrían existir. Los sistemas se constituyen y se mantienen mediante la creación y la conservación de la diferencia con el entorno y utilizan sus límites para regular dicha diferencia. Más adelante vamos a profundizar acerca de lo que son límites. Sin diferencia con respecto al entorno no había autorreferencia, en el sentido de que las teorías de sistemas deben tener la vista puesta sobre sí mismas como uno de sus objetos. Se ha obligado a referir todo su programa de investigación a la aplicación o no aplicación sobre sí mismo. En este sentido, la conservación de los límites es la conservación del sistema. Los límites permiten que el sistema no pase el límite con el entorno. Entorno y sistemas son diferentes, por lo tanto necesitan de las limitaciones o de los límites, perdón, para que el sistema no sobrepase el entorno. El entorno alcanza su unidad solo mediante el sistema y siempre en relación con el sistema. El entorno está demarcado por horizontes abiertos y no por límites rebasables. Para cada sistema el entorno es distinto, ya que cada sistema guarda referencia con su propio entorno. La complejidad, tanto del sistema como del entorno, excluye cualquier forma totalizante de dependencia en uno y otro sentido. Acá cabe indicar que el sistema, al hacer las veces de entorno para el surgimiento de otros sistemas parciales, digamos, partir del hecho de que hay un sistema global en donde hay otros subsistemas, ¿sí? También surge, pues acá o acá, surge el término de diferenciación, en donde los sistemas parciales, esos sistemas que están dentro del sistema, que este sistema global, digamos, sea las veces de entorno, se identifica por diferenciarse de otros sistemas globales, ¿sí? Dentro de los sistemas parciales existe también una jerarquización, pero no puede ser vista como una forma de superioridad de una entre otra, sino en el nivel de influencia dentro del sistema global con el fin de incluirse o excluirse del sistema. En este contexto podemos hablar de autopoiesis. Y la autopoiesis es la forma en que los elementos del sistema se relacionen y esta conexión de las relaciones debe ser reglamentada para lograr así este condicionamiento. Ahora bien, ya indicado el concepto de autopoiesis, debemos hablar de la causalidad. Es decir, cuando algunas causas, pero no todas, se hacen necesarias para producir efectos determinados. Estas causas pueden ponerse bajo el control del sistema. Una selección de causas productivas y así asociarlas a causas adecuadas del entorno. Para comprender la producción hay que partir de las ventajas de la selección y esta selección lleva a la autoorganización y a la autorreproducción del sistema. Acá hay que retomar nuevamente el término de complejidad, que es precisamente cuando el sistema global debe utilizar la autorreferenciación, o sea, mirarse a sí mismo, y la autopoiesis, esta forma de generar inclusión-exclusión para acoplar o separar elementos del sistema. Es en este contexto
que profundizaré un poco acerca o profundizaré acerca del término límite. El límite de los sistemas es lo que hace diferente el sistema de la estructura. ¿Mm? Supone la realidad del más allá y la posibilidad de rebasarla. Deben desempeñar la doble función de separación y unificación entre sistema y entorno. Es importante que a la relación entre elementos del sistema. Los límites separan elementos, pero no precisamente separan relaciones, ya que éstas se dan entre los elementos y el sistema y no con el entorno. Dicho de otra manera, cuando los elementos sobrepasan el sistema hacia el entorno, el límite los excluye o los incluye eh, dentro del sistema si son beneficiosos para este. Esto es que separa acontecimientos, pero deja fluir efectos causales. Mediante los límites, los sistemas pueden abrirse o cerrarse. Es donde aclaro que los sistemas pueden ser abiertos o pueden ser cerrados, los sistemas sociales. En la medida en que separan las interdependencias internas de las interdependencias entre sistema y entorno, y en la medida que se relacionan mutuamente. Los límites son aducciones evolutivas por excelencia. Así, no solo reducen la complejidad interna, sino que también la externa del sistema. Los límites son lo que diferencian los sistemas de otros sistemas. Bueno, el sistema está constituido de comunicación para generar sentido y esto en los sistemas que tienen bastante complejidad o los sistemas que son muy complejos. De esta manera puede ser sistema. Los límites precisamente determinan si lo que está en el sistema es comunicación o no y de esta manera opera para la acoplación o separación de elementos. Los límites del sistema excluyen siempre al entorno. Las exigencias por ello varían si el sistema tiene que distinguir entre su propio entorno a otros sistemas distintos y sus entornos y ajustar sus límites mediante esta distinción. El caso más simple acá es que el entorno se considere otro sistema. Así, con frecuencia, los límites estatales están concebidos como límites en relación con otros estados. Esto es cada vez más ilusorio desde el momento en que las relaciones con el extranjero, económicas, políticas, científicas, educativas, ya no se pueden o no pueden ser definidas mediante los mismos límites. En este contexto es que los límites se dirigen hacia el interior del sistema y los define mediante su propio modo de operación y establece todos los contactos con el entorno a través de distintos niveles de realidad. Los sistemas sociales cerrados autorreferenciados de esta manera muestran su aptitud. Ahora bien, pues voy a abordar el tema de doble contingencia. Una vez ya explicado lo que es el sistema, cómo opera el sistema, cómo se relaciona con otros sistemas y sus elementos y con el entorno, ya pues digamos que podemos hablar del teorema de la doble contingencia y precisamente este teorema establece la transición o la teoría de los sistemas sociales. Es la aplicación de la teoría de los sistemas sociales. Bueno, esta postura ya la había trabajado Tackle Parson, sin embargo, acá hay una crítica de Luhmann, ya que pues hay un vacío y pues es poco preciso. Por ello, se debe tratar de plantearlo a la teoría general de los sistemas y más precisamente a la teoría general de los sistemas sociales para poder explicarlo. Parsons utiliza los términos de alter y ego. Se puede establecer que estos son los hombres, los sujetos, los individuos, personas con existencias plenamente concretizadas, lo cual no es del todo falso ni concreto. El teorema sirve para disolver tal premisa considerada demasiado compacta. Entonces, vamos a descompactarla. Bueno, la teoría de sistemas basada en el problema de doble contingencia debe responder a esta pregunta. ¿Hasta dónde los interlocutores deben ser capaces de entenderse para poder comunicarse? Acá entonces se llamarán personas aquellos sistemas psíquicos que son observados por otros sistemas que pueden ser tanto psíquicos como sociales.
El concepto sistema personal implica una perspectiva de observador. Debe incluir autoobservación o autopersonalización. Se utilizará entonces el término personalización para expresar la dependencia de reproducción del sistema social comunicativo de los atributos personales de los participantes. Recordemos que los sistemas complejos requieren de la comunicación para generar sentido. Acá es donde cabe precisamente. Entonces los sistemas altamente complejos necesitan de sentido para que puedan entenderse. Estos pueden ser tanto psíquicos como sociales. Para el teorema de doble contingencia se llamarán black box o cajas negras. De esta manera se puede aclarar de manera muy sencilla el tema de doble contingencia, o con el término cajas negras lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Entonces, dos cajas negras, por alguna casualidad, están relacionadas una con otra. Cada una determina su propia conducta por medio de operaciones de autorreferenciación complejas dentro de sus propios límites, lo que causa necesariamente una reducción. Cada una presupone lo mismo con respecto a otra. Por ello, estas, pese a todo el esfuerzo y a toda la intervención del tiempo, permanecen sin transparencia una para la otra. Estas generan a su vez una blancura o por lo menos suficiente transparencia para el trato mutuo cuando se encuentran. Por medio de su simple suposición, generan certeza de realidad, ya que esta suposición genera suposición en el alter ego. Esto presupone entonces dos sistemas autorreferenciales que se observan mutuamente. Para los pocos aspectos que cuentan con su relación, disponen de su capacidad de procesamiento de información. Permanecen separados, no se funden, no se comprenden mejor que antes. Se concentran en lo que pueden observar el uno o un sistema con respecto a su entorno, de arriba hacia abajo y viceversa, de abajo hacia arriba. Y aprenden en cada caso su forma autorreferencial desde su propia perspectiva de observador. Pueden influir en lo que observan por medio de su propia actuación. Y nuevamente pueden aprender del feedback. De este modo se puede generar un orden emergente condicionado por la complejidad de los sistemas que lo hacen posible, lo cual no depende de si esta complejidad también se puede calcular y controlar. En este orden emergente se le llama, o este orden emergente se le va a llamar entonces sistema social. Bueno, ya mirando la aplicación en la sociedad y en este orden de ideas para la solución de problemas sociales, el cambio no se da sino por la relación de sistemas sociales autopoyéticos en convergencia con el teorema de doble contingencia. En cuanto a los cambios no se dan por lo mejor o lo peor que se genera en la sociedad, sino en la interacción entre los sistemas participantes a través de la observación y autorreferenciación, para de esta manera generar acción de acuerdo a lo que es más apropiado para cada sistema. A través de la selección para la ejecución se genera la selección de límite. Entonces, aduciendo a los cambios históricos en la sociedad, estos se dan de acuerdo a la causalidad entre los sistemas y a los cambios en su interior. Siempre actuando para sí, se puede utilizar el término de conveniencia, permitiéndole la doble contingencia a través de la selección y bajo la influencia catalítica, también en términos de confianza y desconfianza. Se actúa de acuerdo a los niveles de confianza que genere el otro. Asimismo actúan los actores de la vida real, las personas, los sujetos, las entidades, las organizaciones, etc. Los cambios que se puedan generar en la realidad no son de causa y efecto y permiten, o más bien son de causa y efecto y permiten relaciones de lo que un actor puede dar al otro y viceversa. O más bien se quiere lo que un sistema o caja negra influya positiva en el otro o de manera negativa. De esta manera pues se excluye. Si es positivo se incluye dentro del sistema, si es de manera negativa pues lo excluye. Los sistemas son complejos en la medida que permitan o no los cambios entre sí con respecto a otros sistemas o el entorno, siempre colocando límites internos y externos.
están en constante cambio de acuerdo con las causas que generan las relaciones a través de la comunicación para generar sentido y así pues generar sistemas sociales. No se supone un orden social, sino una interpretación de las relaciones de los sistemas sociales para el intento de generar cambio social. Pues de esta manera pues queda explicado lo que son los sistemas sociales y de qué manera pues se pueden aplicar en el estudio de la sociología moderna. Buenas noches.